Bienvenida a Esperanza para Hoy, donde hablamos sobre diferentes temáticas orientadas a la vida de una mujer y conocemos experiencias de su ámbito profesional y personal en las que Dios ha estado siempre presente. Prepara tu corazón y escucha lo que hay especialmente para ti. Esto es Esperanza para Hoy. ¿Será la voluntad de Dios? Si tuviéramos un poco más de ingresos, podríamos vivir más tranquilos, no tan apretados económicamente. Podríamos realizar este proyecto en la casa, tal vez viajar, o hacer esto o lo otro. Son pensamientos que a veces se nos vienen a la mente, ¿cierto? Hace varios meses a mi esposo se le presentó una oportunidad laboral muy buena, en la que ganaría mucho mejor de lo que gana actualmente. Para darte un poco de contexto, en casa vivimos mi esposo, nuestros 2 hijos y yo. Yo trabajé en el sector secular desde que estaba soltera hasta que nació nuestro segundo hijo, y era la que llevaba la mayor parte de nuestro sustento económico al hogar. Cuando nació nuestro segundo hijo, decidimos que yo renunciaría a mi trabajo para poder dedicarme a cuidar y criar a nuestros hijos. Queríamos asegurarnos de cumplir el mandato de guiar a nuestros hijos en el camino de Dios y enseñarles su palabra. Y aunque al momento de renunciar teníamos un poco de temor por el factor económico, estábamos seguros de que esto era lo que el Señor quería para nuestra familia. No teníamos duda de esto. Unos meses después de dejar mi trabajo, recibí una oferta laboral que me permitiría generar más ingresos para nuestro hogar, pero que no me permitiría hacer de la mejor manera aquello a lo que Dios me había llamado realmente. Por lo que decidimos dejar pasar aquella oferta. Un tiempo después, el Señor nos llamó a servir como líderes ministeriales en un grupo juvenil de nuestra iglesia. Sabíamos que servir en este ministerio también implicaría una inversión considerable de tiempo y recursos, pero a diferencia de la oferta de trabajo, esto fue algo que Dios puso en nuestro corazón aceptar, ya que sabíamos que estaríamos trabajando para su reino. Así que, luego de orar mucho por esto y pedirle a Dios que nos ayudara a no descuidar la educación de nuestros hijos y el tiempo con ellos, aceptamos el llamado, pues sabemos que estamos aquí por Él y para Él. Fue a unos meses de haber comenzado a servir en el ministerio juvenil de la iglesia que a mi esposo se le presentó una oportunidad laboral en la que ganaría casi el doble de lo que estaba ganando en ese momento. Desde la pandemia, mi esposo había estado trabajando desde casa, lo cual ha sido de mucha bendición para nuestra familia, especialmente en esta etapa de nuestros 2 hijos varones. La oferta de trabajo era realmente tentadora, y más aún en ese momento en el que vivíamos con un presupuesto sumamente ajustado. Pero, aunque el dinero extra nos sería muy útil, queríamos asegurarnos de hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Si mi esposo aceptaba la oferta, esto implicaría que ya no podría trabajar desde casa, sino que tendría que trabajar fuera todos los días. Esto se traduciría en menos tiempo con la familia y menos tiempo para servir en el ministerio. Pero también significaba más dinero para nosotros. ¿Qué decisión más difícil la que debíamos tomar? Al sacar la lista de los pros y los contras de este nuevo trabajo, nos dimos cuenta que el único pro realmente era el dinero, pero teniendo que sacrificar mucho el tiempo con la familia y el tiempo para servir en el ministerio. Al ver esto, Dios nos guió a tomar la decisión de que mi esposo no se cambiara de trabajo. Y no les puedo explicar la paz que sentimos en ese momento. Y con esto no estábamos mejorando en lo absoluto nuestra situación económica, pero sí estábamos seguros que estábamos siguiendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo podíamos estar tan seguros? El Señor no nos dijo con voz audible que mi esposo debía rechazar esta oferta laboral, pero sí nos dice claramente en su palabra que no debemos amar más las cosas del mundo. Y si hubiésemos puesto el ganar más dinero por encima del tiempo con nuestros hijos y por encima de nuestro servicio a Dios, definitivamente hubiéramos estado amando al mundo más que a Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios también nos manda a enseñar a nuestros hijos su palabra en todo momento. Esto implica invertir tiempo y energías en nuestros hijos. Después de todo, si no dedicamos tiempo a nuestros hijos, ¿cómo podremos instruirlos en la palabra de Dios? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aunque no teníamos más dinero, el Señor seguía proveyendo para nuestro hogar y para poder compartir con otros. No contábamos con una gran abundancia de ingresos, pero gracias a Él siempre teníamos todo lo necesario. Unos meses después vino una prueba para nuestra familia. La cocina de nuestra casa agarró fuego. Gracias a Dios, mi esposo y otra persona que nos ayudó pudieron controlar el fuego rápidamente y no hubo daño demasiado grande. Ni tampoco nadie de nuestra familia resultó herido. Pero sí, sabíamos que se venía un gasto grande para las reparaciones que debíamos de hacer y la cocina nueva que debíamos comprar. Como te imaginarás, no teníamos de dónde sacar el dinero para estas cosas. ¡Guau! Qué útil nos parecía ahora ese dinero extra que mi esposo estaría ganando en el nuevo trabajo si lo hubiera aceptado. ¿Será que nos equivocamos en la decisión que tomamos con respecto a esta oportunidad laboral? Esto fue algo que pasó por mi mente. Pero al recordar las razones de por qué tomamos esta decisión, mis dudas desaparecieron. Tenía la certeza que nuestro corazón estaba en el lugar correcto, porque estábamos obedeciendo la palabra de Dios y siguiendo su voluntad. Pasamos varias semanas sin cocina, con algunas paredes y el techo de la cocina ahumados por el fuego, y con muchas cosas fuera de su lugar. Al ser una persona a la que le importa mucho y a veces demasiado la limpieza y el orden, esto puso mi semana de cabeza. Pero no queríamos apresurarnos con las decisiones que debíamos tomar en cuanto a la cocina y las reparaciones solo por terminar con las incomodidades que este incidente traía a nuestro día a día, sino que queríamos que Dios nos guiara a hacer lo que Él sabía que era lo mejor. Entonces le dimos gracias a Dios por lo que había permitido y le pedimos sabiduría para saber qué hacer, ya que la reparación de algo pequeño también afectaba a cosas más grandes. Proverbios 3, del 5 al 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Teníamos dos opciones: hacer las reparaciones más básicas y seguir adelante, o hacer reparaciones que implicaban un gasto mayor, pero que durarían muchísimo más tiempo y serían una mejor inversión a largo plazo. Honestamente, con nuestro presupuesto, la única opción que veía factible eran las reparaciones básicas. En el fondo, yo sí deseaba terminar lo más pronto posible con el problema de la cocina quemada, con el desorden, con las paredes sucias, con las incomodidades para cocinar, etc. Pero le pedí a Dios paciencia, que no fuera lo que yo quería, sino lo que Él quería, que fuera en su tiempo, no en el mío, y que si había algo que Él quería enseñarnos por medio de esto, que nos diera un corazón humilde para poder escuchar. Dios nos sorprendió de una manera tan grande que en cuestión de pocos meses nos proveyó, no solamente para las reparaciones que debíamos hacer y para la cocina nueva, sino que nos permitió realizar otros cambios en la casa que ni siquiera había soñado con poder hacer. Personalmente me encanta todo el tema de la decoración y organización del hogar, por lo que siempre estoy viendo nuevas ideas de decoración para la casa y proyectos interesantes para implementar en el hogar, aunque sé que probablemente no podré realizar muchos de estos proyectos. Pero por medio del accidente que pasó con nuestra cocina, Dios nos concedió realizar varios de estos proyectos. Él proveyó de formas que nunca imaginamos y lo hizo abundantemente. Proveyó específicamente para esos proyectos, no para gastar en otras cosas, sino que el dinero que Él proveyó era específicamente para esto. ¡Qué bueno es Dios! Hacer su voluntad y esperar en Él siempre trae bendición a nuestra vida. Ver los frutos de hacer su voluntad siempre llena nuestro corazón de una paz indescriptible.
A veces pensamos que la voluntad de Dios es algo misterioso, que es muy difícil de descubrir. Pero basta con conocer bien a Dios por medio de su palabra para saber qué es lo que Él quiere de nosotros y para nosotros. A medida que leas más y más su palabra, le pidas al Espíritu Santo que te dé entendimiento y te revele su verdad, podrás saber y estar segura de cuál es la voluntad de Dios para ti y qué es lo que Él espera de ti en cada circunstancia y en cada etapa de tu vida, como dice Romanos 12:2. ¿Cómo cambiará Dios nuestra manera de pensar? Lo hará por medio de su palabra. Satanás buscará tentarnos con cosas terrenales, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y si vamos tras estas cosas, no podremos conocer y hacer la voluntad de Dios, ya que es algo que simplemente no podemos hacer si tenemos la mentalidad del mundo. Pero puedo decirte con toda certeza que hacer la voluntad de Dios en vez de la tuya traerá muchas bendiciones para tu vida por añadidura, bendiciones que no se pueden comparar con lo que el mundo ofrece. Que la meta de nuestra vida sea siempre hacer la voluntad de nuestro Padre. Hemos compartido una reflexión escrita por Leila de Santillana en la voz de Elizabeth Enríquez. Esto fue Esperanza para hoy, un espacio del Ministerio de Mujeres en Victoria de Iglesia Bautista Miramonte. Si te gustó el mensaje, no olvides compartirlo y recuerda que cada jueves encontrarás uno diferente en nuestras redes sociales, disponible también en Spotify o ingresando a www.ibmiramonte.org.